Buenas noches, mis amigos y hermanos. ¿Ha escuchado usted esa frase de, bueno, todo es relativo? O la otra, bueno, es que en esta época hay que tener la mente abierta. Y cuando escuchamos personas así, la escuchamos con un aire de suficiencia, de alguien intelectual, de alguien inteligente, de alguien sabio, de alguien versado, ¿verdad? Sí, escuchamos esa frase y ellos tratan de dar esa apariencia de persona importante, persona muy ilustrada, ¿no? Yo me encontré en un consultorio ya varios años atrás y dos personas, bueno, estábamos varios esperando al doctor en un consultorio. Entonces, estaban tres personas allí. Una madre con sus dos hijas. Y una de las hijas que había viajado a Europa, había estado 3 meses en Europa, hablaba de lo que había paseado en Europa y de lo que la gente es allá, cómo la gente es tan adelantada, ¿no? Y hablaba de las proezas que se ven allá. Y un momento dado, ella dijo que en una ciudad, creo que era en Holanda o Países Bajos, creo que era allí, dice, los hombres o mujeres podían ir y escoger al hombre que estaba detrás de una vitrina, es decir, la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? La prostitución. Había en las calles y estaban en vitrinas y que uno podía escoger el que quería. Y la otra hermana que estaba ahí delante de la madre le dijo, ¿y cómo tú puedes aguantar eso? Oh, es que tú ves allá son más adelantados. Hay que tener la mente abierta. Allá es otra cultura, ¿no? 3 meses había estado allá. Y ahora regresó con el pensamiento de la mente abierta y de lo que ella, en sus adentros, había avanzado culturalmente. Porque había viajado culturalmente, ella había avanzado y ahora tenía la mente abierta. Hay muchas personas así, que viajan o leen un libro y dicen, de verdad, hay que tener la mente abierta. No, si todo es relativo, todo es relativo. Y así se manejan. En la palabra de Dios, la palabra simpleza, que se emplea especialmente en el libro de Proverbios. Salomón varias veces emplea la palabra simple o simpleza. Y en el original, lo que significa esta palabra tiene que ver con neutralidad moral. Neutralidad moral. Es decir, bueno, no está ni por un lado ni por otro. Ni por un lado ni por otro. Ni tibio ni caliente. Bueno. Por otro lado, dice, abiertos a toda influencia. Neutralidad moral o abierto a toda influencia. Les gusta escuchar de todo. Sí. Y no se deciden por nada. Están contentos con todo. Tienen conocimiento, pero no toman decisiones firmes en cuanto a la moral. No la toman. Y veamos algunas cosas. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de por qué fue escrito el libro de Proverbios. Capítulo 1 de Proverbios, el verso 4. Leo aquí la palabra de Dios. Dice, vamos a leer desde el verso 1. Tomemos la idea completa. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber,
y el entendido adquirirá consejo. Miren, Salomón dice en el verso 4 que Proverbios en gran parte fue escrito ¿para qué? Para dar sagacidad a los simples. Es decir, para penetrar en la mente de los simples. Aquellos que buscan estar a tono con todo, que no toman decisiones firmes en cuanto a la moral especialmente. En cuanto a la moral. Veamos ahora el mismo capítulo 1 de Proverbios, el verso 22. Así dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Pregunta la Biblia, pregunta la Escritura. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque este mundo se consume cada día más debido a los simples, a los que hablan de la mente abierta, a los que dicen que no tienen moral. No puede ser que un cristiano llegue a ese plano. ¿A qué me refiero? ¿En qué me refiero, mis hermanos? ¿Que hay simples en la iglesia? Hay simples en la iglesia. Los hay. ¿Y quiénes son los simples? Bueno, aquellos que escuchan hablar o predicar de Jesús y dicen, me parece bueno porque habló de Jesús. Y habló de Jesús. De los simples está llena las iglesias hoy. ¿Por qué, mis hermanos? Si nosotros examinásemos las predicaciones de los predicadores de hoy en día, se dan cuenta, mis hermanos, que sus predicaciones están llenas de que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Oh, sí, es verdad. Está lleno de eso. Y predican solo de eso. Pero jamás predican del arrepentimiento. Jamás hablan del arrepentimiento y perdón de pecados. Porque es cierto que la palabra evangelio significa buenas noticias. Pero buenas noticias ¿para quiénes? Buenas noticias para aquellos que reciben el evangelio, que reciben al Señor como Salvador. Para ellos son buenas noticias, pero son malas noticias para aquellos que rechazan el evangelio. Y hoy en día se predica mucho de eso. Que Dios es bueno, misericordioso y que Dios los ama y que Dios les va a dar lo mejor y lo mejor y lo mejor. Eso no es cierto. Cuando Dios nos da la salvación y la vida eterna, ya nos ha dado lo mejor de lo mejor. Pero en las predicaciones de hoy en día, ¿qué conlleva, mis hermanos? Que lo mejor es que tú no tienes carro, tú no tienes casa, tú, ven, que Dios te lo va a dar, y tienes que dar, ¿no? Y los falsos maestros se aprovechan de esto. Escúcheme, amigo, hermano en Cristo, escúcheme. Creo que más o menos publico desde hace algunos años 12 versículos al día en las redes sociales. Más o menos 12 versículos al día publico todos los días, excepto los domingos. Eso no me hace un verdadero cristiano. Eso no me hace un auténtico pastor. Puedo ser un falso maestro, predicándole aquí ahora. Sí, hablándole bonito y diciéndole que Dios le va a dar esto, que Dios le va a dar aquello, que Dios esto. Pero yo predico no lo políticamente correcto para caerle bien a las personas.
Trato de predicar lo que la palabra de Dios dice. Y eso es la verdad. Hay muchas iglesias que se llenan, pero es porque no les dicen que se arrepientan de sus pecados. Solo les dicen que Dios es bueno, misericordioso, compasivo, y sus canciones están llenas de esto. Dios dice que no ames la simpleza, que examines lo que te predican, que examines lo que cantas. Sí, porque hay canciones donde alza las manos y están llenas de lágrimas. La gente llora, pero no se arrepienten de sus pecados. Y ahí está el detalle. Usted puede irse llorando y cantando al infierno, pero si no se ha arrepentido de sus pecados, si su vida no ha cambiado, si Cristo no ha cambiado su vida, ¿sabe qué dirá el Señor en aquel día, en el día final? No te conozco. No te conozco. Aunque usted diga que lo conoce, pero Cristo le dirá, no te conozco. Apártate de mí que no te conozco. Eso le dirá el Señor. Eso es lo que no queremos, hermanos. Eso es lo que no queremos. No amen la simpleza. No amen la simpleza. Examinen lo que el Señor en su palabra nos dice. Examinen. Isaías, capítulo 5, el verso 20. Hemos leído ya esto hace algún tiempo, ¿no? Pero vamos a repetirlo. Isaías, capítulo 5, verso 20. Miren, tengamos mucho cuidado. Ay, dice la palabra del Señor, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hablando de los simples, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿No? Conversaba con un hermano pastor hace unos días y me decía, estoy pasando momentos duros en la iglesia, porque el año pasado, ¿no?, cuando yo subí a predicar, él que tocaba la batería, un joven que tocaba la batería, allí en el púlpito, a lo que yo subí, él bajaba y su aliento era poderosamente a alcohol. Sí, tocando la batería, que alabando al Señor, alcohol. Él bajó y le dijo, sóplame la cara. No, pastor, ¿pero por qué? Sóplame la cara. Estaba completamente su aliento poderoso, alcohol. Predicó y a la bajada le dijo, ven, tú quedas en disciplina. No vas a tocar más tu aliento alcohol. Dice, bueno, es que fue una fiesta ayer. Ese hijo era hijo de una familia de años en la iglesia. Y la familia fue entera a reclamarle al pastor. Por eso, ¿no?, dice, ¿qué de malo tiene que haya estado en un baile, en una fiesta mundana, bebiendo, intoxicándose de alcohol, si él vino a cumplir con lo suyo, a tocar la batería? ¿Qué de malo tiene? Usted está mal. Estamos en otros tiempos. Este es el siglo XXI. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y me preguntaba, Eduardo, ¿estoy exagerando? No, mi hermano. A veces cuesta cumplir con la palabra de Dios. Y no vamos a recibir felicitaciones cuando tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Pero es lo correcto. El púlpito es santo. Y si te está tocando una alabanza ebrio, fuego extraño está expidiendo. Estás en lo correcto. Pero hoy en día, mis hermanos, hay muchos cristianos que piensan así. ¿Sí? Dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dicen, ¿qué hay de malo en esto? Estamos en el siglo XXI. No importa si llegamos al siglo XXV o al siglo 30. La palabra de Dios es la misma. No importa si está en Noruega o en Japón o en Estados Unidos o en Ecuador. La palabra de Dios es la misma para todos. De manera que, mis hermanos, tengamos cuidado
Cuidado con la que la palabra del Señor no se advierte. Por eso es que hay muchos cristianos que están orando y orando por cosas que el Señor no les da. Por eso es que hay muchos cristianos que están tropezándose y cayendo cada día más. Porque están preguntándose qué de malo tiene esto, qué de malo tiene aquello. Pero Dios no bendice el que tiene una pierna en el mundo y otra pierna en la iglesia. No, Dios bendice a sus hijos cuando andan por el camino recto, que es el camino, la verdad y la vida, el cual es Jesucristo. Por eso, mi amigo, hermano en la fe, no ame la simpleza. No ame la simpleza, porque la simpleza le traerá problemas. En la primera carta de los Corintios, el capítulo 3 de la primera carta de los Corintios, quiero leerles aquí, mis hermanos, versos 16 y 17. Así dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuidado, mis hermanos, con tomar decisiones a medias tintas. Hay que ser firmes en cuanto a lo que creemos de la palabra del Señor. Miren, una de las cosas más preciosas de la Biblia es cuando nos encontramos en el libro de los Hechos con la iglesia de Berea o los bereanos. Ellos escuchaban y veían la Biblia. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Analizaban. ¿Es cierto lo que este predicador está diciendo? Eso es lo que usted y yo debemos hacer en estos días. Hay tanta doctrina mala, forrada de Jesús, forrada de Cristo, pero sin arrepentimiento de pecados. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuidado, usted está siendo presa de la simpleza. Está recibiendo enseñanza sin analizar lo que recibe. Oh, simples, no améis la simpleza. La simpleza es pecado. Sí, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.